insólita. Capítulo 6. Otra referencia a la reencarnación. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan encontramos la historia de un hombre que había nacido ciego. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Puede que esta fuera una pregunta irónica, como pudo pecar antes de nacer, o puede ser que la pregunta en sí misma encerraba una antigua creencia. Antes de responder a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, tenemos que aclarar que ya Dios había dicho que los hijos no pagarían por el pecado de los padres, Ezequiel 18:20. Así es que definitivamente no era por causa de sus padres que este hombre había nacido ciego. Solo nos quedan 3 razones para entender por qué este hombre había nacido ciego, como una misión para mostrar la gloria de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 9, verso 3. Por causa de sus pecados en una vida anterior o por ambas razones. Después de la creencia en un Dios controlador de todas las cosas, la creencia en la reencarnación es la esperanza más antigua de toda la humanidad. Retomando nuestro relato sobre el ciego. Lo extraño aquí es que los discípulos hubieran hecho una pregunta tan claramente relacionada con la reencarnación y que Jesús no se haya sorprendido. Da la impresión de que tanto Jesús como los discípulos creyeran en la reencarnación. Incluso, existen pruebas que demuestran que los antiguos cristianos sí creían en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? La frase reencarnar significa, literalmente, volver a tener carne o volver a tener un cuerpo de carne. Aquí queda sobreentendido que hay una parte del ser que sobrevive a la muerte y que puede volver a adquirir un cuerpo. Básicamente conocemos 3 tipos de reencarnación. La primera es la transmigración de las almas. En este tipo de reencarnación, el alma individual, una vez que muere y abandona el cuerpo, busca un nuevo cuerpo del mismo sexo para volver a reencarnar. Esta es la forma de reencarnación en la que creían ciertos grupos del antiguo Israel. El segundo tipo de reencarnación es el samsara, o ciclo de nacimiento y muerte. También se le llama la rueda del samsara. En esta forma de reencarnación, el espíritu o alma del difunto volverá a la vida inevitablemente en unas condiciones que dependen de su karma. Es decir, dependiendo del resultado de sus buenas o malas acciones, pudiendo reencarnar, incluso, como un animal. Esta es la forma de reencarnación en la que cree el budismo y la mayoría de las religiones del Lejano Oriente. Finalmente está la resurrección, que es la forma de reencarnación en la que cree el cristianismo y algunas corrientes del judaísmo. Esta forma de reencarnación consiste en recuperar el mismo cuerpo en el que el espíritu habitaba mientras estaba encarnado. Este cuerpo lo recuperaría el día en el que Dios restaure todas las cosas, en tiempos del reinado del Mesías, y será un cuerpo sanado, mejorado y con poderes sobrenaturales que, además, no necesitará alimentos, o puede comer opcionalmente. Este era el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó o reencarnó. Es decir, volvió a tomar su carne. A todas estas, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo podemos conciliar la reencarnación con Hebreos, capítulo 9, verso 27, donde dice, ¿está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia fue escrito por hombres comunes que aseguraban estar transmitiendo la palabra de Dios, pero no tenemos ninguna prueba de que todo lo que está escrito en la Biblia sea palabra de Dios, excepto las pruebas que ella misma da y que no resultan muy válidas, precisamente porque las da ella misma. Necesitamos una fuente extrabíblica que confirme su afirmación. Así es que solo podríamos decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda ella es palabra de Dios. Incluso, sobre quién es Dios en la Biblia, hay mucho que decir y de lo cual no voy a hablar porque no es el tema de este libro. Por otra parte, quienes afirman que la Biblia es la palabra de Dios y es infalible y sin errores son los mismos que la escribieron y los seguidores y defensores de las enseñanzas de las Escrituras.
Ya les dije antes que esta afirmación tiene poca validez porque son ellos los que dan testimonio de ellos mismos y del libro que escribieron y que defienden. Volvamos sobre la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es de autor desconocido. Esto ya resulta sospechoso. ¿Por qué el autor prefirió mantenerse en el anonimato si su mensaje era tan importante? Que no se sepa quién es el autor y no se le pueda hacer un seguimiento a él ni a su trabajo, podría convertir a esta carta en una herramienta útil para manipular a las mentes incautas. Aunque es cierto que la carta en cuestión contiene pasajes muy alentadores, como el capítulo 11, también es cierto que contiene otros muy manipuladores, como el capítulo 10 versos 23 hasta el 29, entre otros. El significado más profundo de Hebreos, capítulo 9 verso 27 es que con el ministerio de Jesús la humanidad pasó a otro nivel de conciencia. Y esto lo vemos claramente en la forma como cambia el mundo después de Cristo y cómo continúa cambiando. Jesús marcó un antes y un después. La antigua conciencia y el antiguo hombre murieron de una vez y para siempre y hoy estamos frente a otra humanidad que, si lo desea, puede ver claramente el resultado de sus acciones. Es decir, puede predecir su futuro de acuerdo a sus acciones en él. Presente. Jesús decía, en su tiempo, que la gente estaba como ovejas sin pastor, Mateo 9.36. Esto significa que la humanidad estaba ante la expectativa de un cambio y ese cambio llegó con el ministerio de Cristo. Simbólicamente, la humanidad de entonces murió y nació esta nueva humanidad que vemos ahora y que continúa renovándose hasta su perfección. Efesios capítulo 4 verso 13. Pero hay algo más con este pasaje de Hebreos 9 verso 27, y es que la idea de que el hombre muere una sola vez y después será juzgado, no es una creencia del judaísmo, la religión de donde proviene el cristianismo, ni tampoco es una creencia propia del cristianismo. La creencia en la muerte, el juicio y la aniquilación proviene de Egipto, concretamente del libro egipcio de los muertos. Allí está escrito que el hombre una vez que muere se presentará ante un tribunal que juzgará sus acciones y si es hallado culpable será arrojado a una criatura monstruosa que lo devorará. Esta criatura monstruosa equivale al infierno de los cristianos. Hebreos 10 versos 26 al 27. Fin del capítulo 6.